Muy buenas. Vamos a hacer este pequeño vídeo sobre la forma en la que se tienen que plantear el cálculo de límites cuando trabajamos en el campo complejo. Primero de todo, vamos a recordar lo que es una función o el tipo de funciones que vamos a trabajar en el campo complejo. Entonces, las funciones, bueno, pues son herramientas o aplicaciones que mueven números complejos que, como vamos a ver, se sitúan en el campo complejo, a veces en el ampliado, o sea, incluyendo el punto del infinito, y la función lo que hace es que me mapea mediante, bueno, pues una función que se puede denominar UEF, o a veces esto se denomina como W igual a f de z, denotando que la acción de esa aplicación f me mueve ese número complejo z a otro número complejo que lo llamamos W, también en el campo complejo. Em, Hago notar que si la imagen del punto que aplicamos al que llegamos, omega igual a f de z, es única, o sea, metiendo en la función un z obtenemos un único valor de w, decimos que la función f es uniforme. Y si lo que obtenemos son varios valores de llegada, no, la señal de el número complejo de llegado no es único, dado un z podemos obtener varios valores de w, entonces decimos que la función f es multiforme. Ya nos hemos encontrado en lecciones anteriores funciones multiforme, por ejemplo, la función logaritmo neperiano, donde sabemos que el logaritmo neperiano de un complejo tiene infinitos valores. Una forma de representar este tipo de funciones o de visualizarlas conceptualmente es la siguiente. Tú, el plano de entrada lo puedes, bueno, considerar que tú tienes tu número complejo z que quieres aplicar como un afijo, un punto de ese plano, que tiene una parte real x y una parte imaginaria y. Con lo cual ya, bueno, pues sabemos que esto se representaría con este valor de x y este valor de y. Este sería, digamos, el plano correspondiente a el punto de salida de esa función, ¿no? Y la función lo que nos hace es mapear mediante esa regla W igual a f de z esos afijos en el plano, una vez más, el mismo plano complejo, que tendrá su eje real y su eje imaginario, y nos lo llevará, pues no sé, pues a otro punto cualquiera, que nos dirá la función, que será otro complejo, que tendrá de la misma forma una parte real, que ahora la llamaremos U, y una parte imaginaria, que ahora la llamaremos V. De forma que los ejes en este plano transformado será el eje real, ahora ya no lo llamaremos X, sino U, y el eje imaginario V. Pero volveremos a tener que esto es el valor de U y que esto es el valor de V. Y este número complejo se me ha transformado mediante la aplicación f en este numerito complejo que tenemos aquí, ¿no? Analíticamente, eso se escribe muchas veces diciendo que la transformación del número complejo z de salida, que hemos dicho que es x más ji, pues esto se transforma en otro complejo que es u más jv. O bien a veces esto se escribe directamente como que f de z, que es el complejo de salida, es igual a u, que en la parte real va a ser función de todo el complejo de salida. O sea, será función de la x y de la y de mi complejo de salida, ¿de acuerdo? O sea, mi parte real del complejo al que yo llego puede depender de ambas partes reales e imaginarias del complejo de entrada. Y de la misma forma, la parte imaginaria del complejo de salida, que hemos llamado V, también puede depender de las partes reales e imaginarias del complejo de salida. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto,
el cálculo de límites en el campo complejo es una extensión de lo que serían los límites, los cálculos de límites en dos dimensiones, en R2, ¿no? Y se hace pues de la misma forma. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que calcular el límite cuando tengo un complejo Z que tiende a un complejo Z0. Bien, en este caso, pues lo que estamos visualizando es bueno, pues, una situación en dos dimensiones. En el plano R2, lo que pasa es que en este plano estamos hablando en el plano complejo con su parte real imaginaria. Entonces, en este plano, pues tenemos un complejo Z0 y tengo un complejo genérico Z que es el que me va a guiar en calcular el límite. De forma que el límite de una determinada función f de z pues consiste, bueno, pues en aplicar la definición que ya conocéis, que es exactamente la misma definición de límite en el plano real, sustituyendo pues la x por la z, pues es acercarme con la variable z al punto z0 y tratar, bueno, pues de ver si la condición de límite se satisface. La gran diferencia que hay con respecto del plano real, en este caso, es que yo me puedo acercar a Z0 pues por infinitos caminos. Y en teoría tendría que ser capaz de asegurar matemáticamente que por cualquier camino que yo me acerque a Z0 voy a obtener la condición de límite se va a satisfacer. Entonces, es evidente que yo lo que no puedo hacer es buscarme los infinitos caminos que hay entre z y z0 para comprobar que se cumple la condición de límite y lo tengo que hacer de otra forma. Y de ahí es donde surgen esas dos formas de hacerlo. Hay una primera forma de calcular este límite que sería simplemente dividir ese complejo z y z0 en su parte real imaginaria. Entonces, el límite cuando z tiende a z0 de la función f de z, pues lo que hago es, bueno, el complejo z, en definitiva, lo que tiene es una parte real y una parte imaginaria. Y el complejo z0, pues lo que tiene es una parte real que vamos a llamar x0 y una parte imaginaria que es y0. Recordar que aquí, digamos, el z0 es un dato y la función f es un dato. Y z es la variable que yo voy a mover para acercarme a z0 por distintos caminos. Y entonces, bueno, pues tengo que calcular el límite de f de z, que como hemos dicho, z es x más j. Entonces, planteándolo de esta forma, fijaros que f de z no es nada más ni nada menos que una u de xy y una v de xy, con lo cual esto se puede poner como el límite cuando el afijo xy tiende al afijo x0 y 0 de una función que ahora se puede poner como que es una parte real que va a depender de xy, más j, una parte imaginaria, v, que también va a depender de xy. Entonces, fijaros que esto lo sé calcular perfectamente. ¿Por qué? Porque esto es un límite en R2, que es exactamente igual que los límites que habéis aprendido a calcular en R2, en el curso de cálculo de dos dimensiones. Entonces, un límite complejo no es nada más ni nada menos que calcular dos límites en R2, uno para u de xy y otro para v de xy cuando xy tienden a x0 e y0. La segunda forma que hay de calcular los límites pues es utilizando coordenadas polares. Entonces, el límite cuando z tiende a z0 de f de z lo puedo poner de la siguiente forma, y es utilizando el hecho de que, de nuevo, yo lo que tengo es un valor genérico de z que tengo que ir acercándome a un punto concreto z0, y ese valor genérico de z lo voy a poner en forma polar, lo voy a poner como ρ por elevado a jθ. De forma que ahora mi variable z se va a convertir en una variable que voy a tener que mover, que es ρ, y otra variable que voy a tener que mover, que es θ, para acercarme por distintos caminos a z0, que repito, z0 se supone que es un dato de mi cálculo de límites.
Bien, pues lo hago de esta forma. Esto sería el límite cuando z tiende a z0 de f de z. Y fijaros, z lo puedo escribir como la siguiente combinación. Fijaros en este vector que hay aquí. ¿De acuerdo? Este vector que hay aquí tiene un módulo que lo voy a llamar ρ y este módulo que lo voy a llamar teta. De forma que z lo puedo escribir como z0 más ρ por elevado a j teta. O sea, disculparme, aquí he cometido un error. Aquí z no lo llamo ρ por elevado a j teta, sino que z es mi punto genérico. Y lo que yo llamo ρ por elevado a j teta es precisamente este valor de aquí. Es la diferencia que hay entre z y z0. ¿Vale? Este vector que he señalado aquí más gordo en blanco es la diferencia entre z y z0. Entonces yo puedo escribir mi variable z como el dato z0 más otro, bueno, complejo en definitiva, que es ρ por elevado a j teta. Y mis variables que me van a ayudar a aproximarme de uno al otro son ρ y teta. Pues bien, entonces z lo escribo como, hemos dicho, como z0 más ρ por elevado a j teta. Y esto lo que voy a hacer es, bueno, ¿cómo me acerco z a z0? Pues lo que voy a hacer es acercándome, haciendo que la diferencia de distancias sea cada vez menor. Hago el límite cuando ρ tiende a 0 de esa función de z0 más ρ por elevado a j teta. Y entonces esto tiene que dar un numerito. ¿Qué es lo que sucede? Que fijaros, aquí dentro sigo teniendo la variable teta que no la he fijado. ¿Eso qué significa? Pues que lo que estoy haciendo es acercarme, haciendo esta distancia cada vez menor, pero sin fijar teta. O sea, en teoría para cualquier valor de teta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese límite puede ser un límite que al final dependa de teta. O puede ser un límite que no dependa de teta. ¿Vale? Que no dependa de teta. En este caso, si depende de teta, ¿qué es lo que me está diciendo esta conclusión? Pues me dice que dependiendo del valor de teta, dependiendo del ángulo con el que yo me acerque, el límite va a ser uno u otro. Con lo cual, en este caso, el límite no existe. Y si el límite es ese valor L que yo obtengo no depende de teta, entonces eso es el límite. Directamente ese valor que yo obtengo. ¿De acuerdo? Esa es la forma de calcular los límites cuando trabajo en forma polar, que es, en general es, bueno, pues una buena idea, suele funcionar bastante bien. Vamos a ver un ejemplo. Importante porque lo vamos a utilizar luego en clases posteriores. Vamos a calcular el límite cuando z tiende a 0 de la función f de z, que es elevado a menos 1 partido por z. Bien, en este caso vamos a utilizar el segundo método. O sea, lo vamos a calcular en forma polar y lo que, bueno, pues acordar el segundo método, lo que consiste es que tu variable z realmente la transformas en dos variables reales que son r y teta, diciendo, bueno, pues es el valor al que yo tengo, z0 más ρ por elevado a j teta. En este caso, z0, acordaros que es cuando z tiende a z0, con lo cual, en mi caso, z0, ¿cuánto es? Pues z0 es 0. Con lo cual, en este caso, z lo podemos escribir directamente como ρ por elevado a j teta. Entonces, el límite en polares lo que consiste es decir, bueno, hago mi límite cuando ρ tiende a 0 y lo que dejo como variable arriba es teta. Entonces, esto sería elevado a menos 1 partido por z, que como digo aquí abajo es ρ por elevado a j teta. Bien, esto sería el límite, simplificando, cuando ρ tiende a 0, de elevado a menos 1 partido por ρ, y ahora elevado a j teta es lo mismo que elevado a menos j teta.
Esto sería el límite cuando ρ tiende a 0 de e elevado a menos 1 partido por ρ, y aplicando las igualdades que conocemos para transformar el exponente en forma binómica, esto sería coseno de teta menos j seno de teta, la igualdad de Euler. Bien, esto lo podemos modificar aún más diciendo que esto sería el límite cuando ρ tiende a 0 de elevado, y ahora separamos parte real y parte imaginaria, a menos 1 partido por ρ coseno de teta, y la parte imaginaria sería elevado a menos 1, perdón, menos j seno de teta partido por ρ. Bueno, perdón, menos con el menos sería un más, con lo cual sería esto más j, seno de teta partido por ρ. Entonces, fijaros, límite cuando ρ tiende a 0 de estas cosas. Entonces, si nos fijamos en esta segunda parte de aquí, fijaros que esto, ¿qué ocurre cuando ρ tiende a 0? Bueno, pues cuando ρ tiende a 0 dices, bueno, pues esto es una cosa un poco rara, porque tengo elevado a j seno de teta partido por ρ, con lo cual cuando ρ tiende a 0, este cociente seno de teta partido por 0 lo que va haciendo es cada vez va siendo más grande, más grande, más grande, elevado a j va a tender a infinito, entonces en definitiva esto tendería a elevado a j infinito. ¿Vale? Entonces, ahí lo típico cuando esto se ve por primera vez es quedarse clavado, decir, bueno, ¿y qué es elevado a j infinito? Pues es que no lo sé. Pero fijaros que esto es algo que está acotado. ¿Qué quiero decir con que esto es algo acotado? Pues que fijaros, esto es elevado a j algo, es el coseno de algo más j seno de algo. Y no importa que ese algo que tengo aquí sea algo que tiende a infinito. ¿Por qué? Porque el coseno de algo que tiende a infinito, pues no sé cuánto es, porque el coseno va oscilando. Entonces el infinito, como no es un número definido, pues no sé exactamente cuánto vale, pero sí sé seguro que va a estar acotado entre ¿qué? Entre menos 1 y 1. Y de la misma forma, el seno, de la misma forma, de algo que tiene infinito, no sé cuánto es, pero sé que va a estar acotado. Con lo cual, una cosa acotada más j, otra cosa acotada, va a ser algo acotado. Y por tanto, este término que hay aquí, no sé cuánto es, pero sé seguro que va a ser algo acotado. Va a ser algo indefinido, pero acotado. Con lo cual, lo que me queda sería algo que está acotado por este término que hay aquí. Y fijaros que este término, dices, vale, cuando ρ tiende a 0, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues depende, porque fijaros, si yo cojo el valor de teta, por ejemplo, teta igual a 0, bueno, pues me quedaría coseno de 0 es igual a 1, y entonces me quedaría límite cuando r tiende a 0, cuando ρ tiende a 0, de elevado a menos 1 partido por ρ coseno de 0, que es 1. ¿Vale? Y límite cuando ρ tiende a 0 de elevado a menos 1 partido por ρ, ¿cuánto es? Pues elevado a menos 1 partido por 0. ¿Cuánto es menos 1 partido por 0? Pues 1 partido por 0 es infinito, con lo cual esto es elevado a menos infinito. ¿Y cuánto es eso? Pues elevado a menos infinito, esto vale 0. Pero fijaros si en vez de teta igual a 0, yo cojo un valor de teta, por ejemplo, igual a pi. Pues en este caso, fijaros, el límite me cambia, porque sería el límite cuando ρ tiende a 0 de elevado a coseno de pi es menos 1, con lo cual esto sería 1 partido por ρ. Con lo cual esto sería elevado a infinito, y elevado a infinito, ¿qué sale? Pues sale infinito. Con lo cual, fijaros que tendría algo que vale o 0, por ejemplo, o infinito, multiplicado por algo acotado. Bueno, pues yo no sé lo que va a ser, pero está claro que va a depender de teta, porque si teta vale 0, algo acotado por 0 va a valer 0, y si teta vale pi, será infinito por algo acotado, pues infinito. O sea, en definitiva, vemos que depende de teta el resultado, y ya hemos visto que si depende de teta, pues no existe el límite. Bien,
Vamos a extender este cálculo para que veáis bueno, pues que esto además se generaliza a valores superiores del exponente. Por ejemplo, calculemos el límite cuando z tiende a 0 de e elevado a menos 1 partido por z al cuadrado. Pues bien, si repetís exactamente el mismo razonamiento que hemos hecho arriba y pasamos el límite a polares, haciendo el límite cuando ρ tiende a 0 de, en este caso sería menos 1 partido por ρ al cuadrado por e elevado a 2j teta, debido a este cuadrado que tiene ahora la z, pues al final lo que me va a quedar, repitiendo el mismo razonamiento que arriba, sería una parte que sería límite cuando ρ tiende a 0 de elevado a menos 1 partido por ρ cuadrado coseno de 2z, y luego otro término que es el que va a estar acotado, que sería elevado a j partido por ρ al cuadrado por el seno de 2z. Hemos dicho por el mismo razonamiento que esto es algo que está acotado. No sé cuánto es, pero esto está acotado. Y aquí volvemos a hacer, y esta parte volvemos a hacer el razonamiento. Y decimos, uy, fíjate, si yo cojo, por ejemplo, el valor de teta igual a 0, en este caso me queda elevado a menos infinito, que vale 0. Pero si yo el valor de teta que elijo, por ejemplo, es teta igual a pi medios, pues en este caso, el exponente este de aquí arriba, cuando ρ tiende a 0, tiende a infinito. Y ese límite, esa primera parte tiende a infinito. Con lo cual, al multiplicar por algo acotado, 0 o infinito, me quedan dos cosas distintas. Y como son dos cosas, dos valores que dependen, por tanto, de teta, entonces tampoco existe el límite en este caso. Y en general, y esto es una conclusión que utilizaremos más adelante, en general, la función o el límite cuando z tiende a 0 de e elevado a menos 1 partido por z a la n con un exponente n natural, pues no existe si generalizáis lo anterior. ¿De acuerdo? Bien, por cierto, fijaros que este límite, si lo calcularais en R, pues veríais que este límite sí que existe si la variable z fuera R, ¿de acuerdo? Pero fijaros que en el caso complejo no existe. Lo cual, bueno, pues es coherente con lo que hemos dicho aquí, que los límites en el campo complejo son más complicados, son más difíciles es una condición más dura que el límite en el campo real, puesto que en el campo complejo tengo que asegurar que el límite existe dependiendo de cualquier camino posible con el que yo me acerque al punto límite. Vamos a ver un último ejemplo, que sería el siguiente. Vamos a calcular el límite cuando z tiende a 0 de el valor de z conjugado partido por z. Esto es una función f de z que consiste en, bueno, pues hallar el conjugado de la variable y dividirlo por la variable. Es una función absolutamente lícita. Bien, la calculamos por polares, sería límite cuando lo ρ tiende a 0 y sería z más z sub 0, en este caso sería z sub 0 es 0, con lo cual sería z que sería ρ por elevado a j teta, pero como tengo el conjugado, pues el conjugado sabéis que lo que me hace es que me pone un signo menos en el exponente. Y abajo tengo z, con lo cual tendría ρ por elevado a j teta. Entonces, las ρ se me van y me quedaría el límite cuando ρ tiende a 0 y subo los dos exponentes arriba y me quedaría elevado a menos 2j teta. En este caso, queda muy patente que esto depende de z. El límite depende de teta, depende de teta. Entonces, como el límite depende de teta, significa que no existe el límite. Bien, espero que os haya quedado claro el cálculo de límites en Z, el concepto también de funciones, y nos vemos en otro vídeo.
Un saludo a todos y ánimo con el trabajo.